nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos del propósito de Dios, del plan que Dios tiene para con nosotros, estamos hablando del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No hay, como te decía, no hay poder humano que pueda impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Nadie se puede levantar, nadie se puede oponer para lo que Dios te dijo, eso se tronque. No hay poder humano que pueda impedir, aún ni el mismo diablo podrá impedir el propósito de Dios que ya trazó en tu vida. Amén. Nadie lo puede impedir, nadie. Pase lo que pase, lo que pase, venga lo que venga, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Nadie se puede oponer a impedir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora escúchame acá esto. El único que puede hacer que no se cumpla lo que Dios te ha dicho o el propósito de Dios en tu vida, eres tú mismo. Somos nosotros mismos los que impedimos, los que podemos troncar o estancar el propósito que Dios tenga para nosotros. Somos nosotros mismos. Cuando tú miras la palabra de Dios, nos damos cuenta de hombres que fueron llamados, hombres apartados. Y el propósito de Dios se tenía que cumplir en ellos, pero lastimosamente vemos que el mismo hombre paralizó el llamado que Dios había hecho en esa persona. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que uno de ellos fue el rey Saúl. El rey Saúl fue llamado, escogido, ungido por Dios. El rey Saúl empezó a reinar sobre el pueblo de Israel y al principio hacía lo que Dios le ordenaba que hiciera. Pero con el tiempo el rey Saúl fue en su corazón entrando la soberbia, el orgullo, y fue abriendo puertas al pecado, y eso hizo que el propósito de Dios no se cumpliera en el rey Saúl. Entonces recuerda esto, no fue el diablo que impidió el plan de Saúl, no fue el diablo que se opuso en el obstáculo para que el propósito de Dios no se cumpliera en él, no fueron las circunstancias ni la adversidad, fue el mismo Saúl que se opuso, se rebeló contra la voluntad y contra su palabra del Señor Jesucristo. Y nosotros lo vamos a ver a través de la palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 15, Dios unge a Saúl que estaba escondido en unos matorrales. Y Dios lo llama porque el pueblo quería rey. Usted conoce la historia, yo no voy a entrar ahí en la historia. Nos damos cuenta que nosotros miramos que el rey Saúl fue el que impidió el propósito de Dios en la vida de él. No fue el diablo. Y a veces nosotros como seres humanos, toda la culpa se la echamos ¿quién? Al diablo. Es que el diablo, es que fulano, es que sutano, es que perenjejo. No, nadie va a impedir el propósito de Dios en tu vida. Nadie va a impedir el llamado que Dios te hizo en tu vida, al no hacer que tú mismo pongas tropiezo o cierres esa puerta para que el propósito de Dios no se cumpla en ti. Y dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 9 en adelante, dice así el Señor. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron.
¿Cuál era la orden de Dios para Saúl? Acabar con la nación de Amalek y matar al rey de Agag. Todo lo que respirara, niños, vacas, todo. Pero Saúl desobedeció y hizo lo que a él le vino en gana. Entonces él dice que las vacas más flacas las mató a todos. Pero dejó los becerros, dejó las vacas más gordas, dejó y perdonó la vida al rey, que el mañana era el mismo enemigo de Dios. ¿Y qué pasa ahí el verso 10? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ojo ahí, ¿qué dice el verso 11? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo, ojo aquí con esto, yo he cumplido la palabra de Jehová, dijo. Saúl dijo, yo cumplí lo que me mandaron. Yo cumplí el propósito para lo cual fui llamado, dijo. Pero mira como Dios, nada hay oculto, todo eso he puesto. Y dice el Señor ahí en el verso siguiente, que estamos en el verso ¿qué? 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los he traído para el pueblo, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para que sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás destruimos. Pregunto, ¿Saúl hizo la tarea completa? No. Hizo lo que le dio la gana. Dios lo llama, Dios lo unge. Y Dios dice, me pesa, me duele en mi corazón haberlo puesto por rey. El único que puede impedir el propósito de Dios en tu vida, el único que puede impedir que el llamado de Dios se cumpla en la vida tuya, no es el enemigo, no son las circunstancias, eres tú mismo. El mismo ser humano es el que impide el llamado de Dios. Entonces, cuando pase algo, no le eche la culpa a nadie. No le eche la culpa al diablo. Y por eso es que el diablo muchas veces dice, ay, yo me voy de aquí porque todo es la culpa mía. Todo me echan la culpa a mí. Y hay un texto que dice que el peor enemigo del hombre es usted mismo. Usted mismo somos los propios enemigos de nosotros mismos. Y así vemos la historia de Saúl. Y cuando vemos la historia de otro hombre que se llamaba Elí. Elí era un sacerdote. Elí era esto, pero Elí tenía unos hijos. Y resulta que Elí se volvió alcahueta con sus propios hijos. Todo les tapaba a Elí, a los hijos. Llegaron a los oídos de Elí, que era sacerdote, y llegaban a los oídos y le decían, es que tus hijos pecan, adulteran dentro del templo, comen de lo sacrificado, de lo que tú no mandaste, lo hacen. Y Elí sabía todo, los rumores ya andaban, porque el chisme sí vuela, ¿sí o no? Los rumores son lo primero. A veces usted comete un error y no lo sabe uno, si no lo sabe todo. ¿Por qué? Porque los rumores vuelan. Entonces dice la palabra que el Señor le había dado una promesa, había dado un propósito en la vida de Elí. Pero cuando Elí es una alcahueta y peca, el Señor le dice, nunca yo haga tal cosa de lo que te prometí a ti. Nunca le digo. La pregunta es ¿por qué? ¿Dios dice una cosa y después se retracta? No, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que
se arrepienta. Dios dijo y Él lo hará. Si Dios lo dijo, yo cumpliré tu propósito en ti, Él lo hará. Pero el único que puede impedir el propósito y el llamado de Dios en tu vida eres tú mismo. La misma iglesia, el mismo ser humano es el que impide que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. No es nadie más. ¿Y qué pasó con Elí? Vaya primera de Samuel capítulo 2. Vuelva hacia allá atrás. Miren lo que dice primera de Samuel capítulo 2 verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí. Vino un varón de Dios. Primera de Samuel, ahí donde leímos Saúl, ahí enseguida. Dice, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel para que ofreciese sobre el altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí y de la casa de tu padre de todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, dice. A veces eso cometemos errores nosotros como los padres. Nos volvemos alcahuetas y ponemos a nuestros hijos antes que a Dios. Y ese es un error. Hermano, papá, tú que me escuchas, si tú tienes tus hijos, no pongas a tus hijos por encima de Dios. Elí hizo ese error. Elí quiso tapar las faltas de sus hijos, como a veces lo hacemos como padres. Queremos tapar las faltas de nuestros hijos por no corregirlos, por no tomar decisiones. Y a veces eso es un grave error. Y a veces pensamos que tratamos de ayudarles o taparles. Lo que estamos haciendo es destruyendo el propósito de Dios en ellos. Y mira lo que dice ahí. ¿Dónde estamos? 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, dice el Señor, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco, dice el Señor. ¿Quién impidió ahí el llamado? ¿Fue Satanás? ¿Fueron los hijos? No, Elí mismo trancó el propósito de Dios que había para su vida. Y no solamente eso, sino que eso se atrancó y causó consecuencias en su generación, con sus hijos. Y cuando tú sigues leyendo la historia de Elí, la Biblia dice que Elí estaba sentado en una silla. ¿Y cómo fue la muerte de Elí? Dice que se fue de para atrás y se desnucó. Hermano, Dios es cosa seria. Dios no es un azar. Dios no es que hoy lo tome, mañana lo deje. La Biblia dice que yo hoy no puedo participar de la mesa de los demonios y mañana participar de la mesa de Dios. De una sola fuente no pueden vertir dos clases de agua. No puede salir dulce y salada. No podemos decir hoy somos, mañana no. El propósito de Dios se cumple en cada vida.
La voluntad de Dios se cumple en cada vida, pero en los que trancamos muchas veces el llamado, el ministerio, que atrancamos el propósito, la voluntad, la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, no se llama diablo, no se llama circunstancia, no se llama hombre, no se llama quien se llame, se llama el enemigo que llevas dentro de ti mismo. Y ese es el problema. Ministerios se han paralizado, pero no porque Dios no cumpla, es porque nosotros mismos hemos retardado que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Es nosotros mismos. Sino porque Saúl tuvo, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso en Elí? Porque los puso por encima sus hijos de Dios. Y es que mis hijos, es que no, nada, ¿qué hijos? Muchas veces como padres tenemos que aprender a tomar determinaciones, así nos duela en el corazón. Pero para nosotros debe estar primero entender que está Dios por encima de mi esposa, está Dios por encima de mis hijos, está Dios por encima de mi propia vida. Dios es el primero en nuestros corazones. Amén. Debe ser el primero. Amén. Y hay mucha gente que dice que yo no entiendo por qué. ¿Por qué qué? Porque a veces hacemos las cosas al contrario. Nos volvemos como Elí, permisivos. Alcahueteamos el pecado, consentimos el pecado muchas veces, aún de nuestros propios hijos en la casa. Yo te lo digo. Muchas veces uno como padre quisiera que taparle todo a los hijos, pero todo es descubierto un día. Todo. Lo que tenemos que hacer para que eso no percute en nuestros hijos es tener que tomar la autoridad de Dios y decirles: Dios, arreglas a tus hijos tú, o miren qué hacen. Ese es el amor de Dios. Ahora, siguiendo así, escuche esto bien. No hay ser creado que impida lo que Dios dijo que va a hacer con tu vida. No hay ser creado. El único que puede impedir el propósito de Dios para ti es uno mismo. Uno mismo. El deseo de Dios es honrarte. El deseo de Dios es bendecirte. El deseo de Dios es restaurarte. El deseo de Dios es usarte para la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Él no va a cumplir tus caprichos. Señor, entonces tú cumples mi propósito, yo quiero esto. No. Te hablé al inicio que el propósito de Dios es hacer la voluntad que Él tiene contigo. Es hacer que se cumpla. Pero la pregunta es hoy, ¿qué actitud tenemos nosotros? Vimos la actitud de Saúl. La actitud de Saúl fue rebelde. Se fue en contra de Dios. Hermano, cuando tú y yo desobedecemos la palabra de Dios, no nos estamos siguiendo en contra del pastor, en contra de la iglesia, en contra de los hermanos. No nos estamos siguiendo en contra de ellos. Cuando tú y yo hacemos lo que se nos da la gana, estamos siguiéndonos en contra del Dios vivo. Y ya hay un texto en la Biblia, los que han leído, dice: no sea cosa que te halles luchando contra Dios, dice. Hermano, yo puedo luchar con usted, yo puedo enojarme con usted, yo puedo, si usted me quiere hablar, hábleme. Si yo le quiero hablar, le hablo. Eso tiene un problema, tiene de dos: que usted se pone bravo y después me busca para ponerse de buenas. Pero con Dios no. Si Dios no tomamos nosotros nuestras decisiones, Dios lo simplemente que hace es apartarse a un lado y esperar a que yo reconozca mi pecado, mi error, y volverme hacia Él de verdad. ¿Qué actitud estamos tomando nosotros frente a ello? Ejemplo, la historia de Saúl y Jacob. ¿Cuántos han leído que está en Génesis esa historia? Y dice que habían dos hermanos.
Y desde adentro del vientre, dice, 2 naciones también. Y desde adentro del vientre ya iban a nacer. Y Jacob, cogido del calcañar de Esaú, y dijo, no, yo quiero primero. Porque él sabía que el que salía primero tenía la primogenitura, ser primogénito. Y él dijo, no. Y Jacob, Esaú iba a salir, y Jacob no. Lo cogía del calcañar y lo volvía. Decía, no. Yo me imagino esa lucha. Dice, hay una lucha entre 2 naciones ahí. Al último dijo Jacob, bueno, está bien. Ve tú adelante, pero yo voy atrás tuyo. Y dice que nacieron. Pero aquí hay que nos habla de esto. De esta historia nos habla de que hay 2 grupos de personas dentro de las iglesias. Hay unos que valoran lo espiritual y hay otros que valoran más lo terrenal que lo espiritual. Y nos damos cuenta que Esaú era uno de los que valoraban más lo terrenal que lo espiritual. Con el tiempo, dicen ellos, la palabra que crecieron, Esaú era cazador y Jacob era ¿qué? ¿Qué se quedó haciendo con la mamá en la casa? Cocinando. Yo me imagino Esaú era el mejor chef que había en ese entonces. Y él dice que empezó a preparar un guisado y eso. Y Jacob conocía la necesidad con que venía Esaú. Esaú venía de la casa y venía hambriento, y cuando llegó a media cuadra hizo... ¿A usted no le ha pasado muchas veces que usted va entrando a la puerta y ese olor a pollo, sí o no? Usted dice, wow, hay algún plato especial. Y Esaú dijo, y entró a la cocina y vio a Jacob allá. Y Esaú, cuando le dice Esaú a Jacob, ¿qué estás haciendo? Dame un poco. No, le dice, esto tiene un precio. Es un guiso. Le dice, dame un poco que tengo hambre. Le dice, no. Si tú quieres de ello, le dice, sí. Y Esaú allá batiendo esa olla. Jacob, perdón, y Esaú con ese anhelo, apenas yo me imagino que... Y le dice, ¿quieres de este guiso? Le dice, sí. Hagamos un contrato, hagamos un arreglo. Véndeme tu primogenitura. Véndemela. Y yo te doy un platado de lentejas. Esaú sabía que las lentejas eran calcio. Y Jacob le dijo, esto no se vende gratis, hermano. Si tú supieras el calcio que tiene estas lentejas y este guiso, ni te lo imaginas. Pero si tú me das tu primogenitura, dijo, te lo vendo. Y dice que Esaú prefirió dejar las cosas espirituales y apegarse de lo terrenal. ¿Cuántos de nosotros ha pasado así? Que preferimos nosotros muchas veces lo terrenal que no lo espiritual. La mirada de Esaú no estaban en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Esaú no tenía los ojos en lo espiritual, sino en lo terrenal. Jacob, a pesar de que era un hombre suplantador, mentiroso, usurpador, tramposo, ese sabía que sus ojos estaban puestos en Cristo, en las cosas de arriba. Ese lo sabía. Él lo sabía. Jacob, a pesar de todo, él decía, yo sé que si a este le vendo, lo que viene para mí, la bendición es grande. Y por eso Jacob le dijo, no, estas lentejas tienen un precio, decía. Y Jacob ahí, tienen un precio, y Esaú, tienen un precio, decía. A ver, mira, háblame, Esaú, le decía, ¿qué quieres? Negociemos, dame. Y empezó así. Y ahí Esaú no se aguantó, dijo, está bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos negociado con Satanás? Tenemos la bendición, tenemos el propósito de Dios. Sabemos que Dios cumplirá el propósito en nuestras vidas. Sabemos que Él cumplirá el llamado en nuestras vidas. Pero Satanás le dice, negociemos. Mira aquella nena, mira esto. Mira, trabaja más antes. Hombre, yo te ofrezco mejores cosas. No. Y cuando terminamos nosotros negociando con Satanás, vendiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y por eso hay que muchas veces hay gente que morirá y nunca verá el propósito de Dios en sus vidas. Gente que morirá y nunca verá el propósito de Dios en ellos.
Así como dijo alguien, nació, creció y murió y no supo para qué sirvió. Tú y yo tenemos un propósito aquí. Y Dios cumplirá el propósito en nuestras vidas. Amén. Pase lo que pase. No importa los años que se demore Él cumplirá conforme a su voluntad en nuestras vidas. Él lo hará. Si Él lo dijo, yo lo haré contigo. Yo cambiaré tu semblante. Yo cambiaré tu tristeza en alegría. Yo te sacaré de la muerte a la vida. Yo te levantaré de lo menos, te subiré a lo más. Él lo hará en ti y en mí. Amén. Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir. Él nunca retarda su promesa. Él dice, si algunos no reciben su promesa, se retarda, es porque hay algo en nuestras vidas todavía. Y Esaú terminó vendiendo su bendición, su propósito, vendiendo su llamado, vendiendo su postura. Esaú tenía una postura, decía que el hijo mayor era bendecido y que los demás hermanos tenían que servirle. Y Esaú no entendió eso, porque él tenía los ojos más en lo terrenal que no en lo espiritual. Y cuántas veces nosotros de pronto ponemos más las cosas en las cosas terrenales que no en las cosas celestiales. Y por eso vuelvo y repito, iglesia, habrá gente que morirá y no verá el propósito de Dios en sus vidas. La pregunta es, ¿Dios no cumple? No. ¿Dios falla? No. ¿Dios miente? No. Dios sí cumple. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y por eso es que a veces hay retardanza en muchas cosas. Cuando tú lees la historia del pueblo de Israel, Dios cumple lo que Dios le prometió a Abraham. Dios le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bendito serás tú, le dijo a Abraham, y toda tu nación. Pero cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que Dios cumple la promesa a los años. Por eso te digo, nadie puede impedir lo que Dios ya trazó con tu vida. No hay ser creado, no hay demonio que pueda impedir lo que Dios trazó ya con tu vida, al no hacer que tú mismo lo impidas. Nadie puede impedir. Por eso es que nosotros nunca podemos echarle la culpa a nadie. Es que fulano, es que sutano, no. Es que mi esposa me engañó, entonces yo le voy a hacer, él fue que me llevó allá a hacer eso. ¡No! Si tú y yo pecamos es por nuestra propia voluntad. Si fallamos es por nuestra propia voluntad. Si hacemos lo que se nos da la gana no es porque nadie nos empujó allá. Es porque nosotros que quisimos irnos de cabeza allá. Nadie tiene la culpa de nadie. Ay, papá, yo estoy así porque usted no. Dios cumplirá tu propósito en ti. Dios cumplirá su propósito. Y Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir. Y cuando tú miras la historia de Abraham, Dios le dice, yo te voy a bendecir. Dios empieza a bendecir a Abraham. Pero hay algo que me impacta. Cuando nosotros miramos ello, nos damos cuenta que Dios le dice a Abraham, yo te bendeciré. Y mira la promesa de Dios acá tan clara. Pastor, es que yo llevo 5 años clamando y no veo nada de respuesta.
Pastor, es que yo he ayunado 8 días y no veo nada de respuesta. Pastor, llevo 10 años orando por lo mismo, orando por esta enfermedad, orando por este milagro, orando por las finanzas y no veo respuesta, no veo el propósito de Dios. Déjame decirte, en Dios no existe el tiempo. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Solamente sigue remando, no te canses y confía en Dios que Él cumplirá su propósito. Mira lo que dice Génesis, por favor. Génesis capítulo 15. Y te vas a dar cuenta ahí muchas veces, de pronto, si tú hasta el día de hoy has dicho llevo años orando y no veo respuesta, te vas a sorprender lo que vas a leer aquí. Mira lo que dice Génesis, y esto léelo detenidamente, y yo no sé si de pronto te vas a hacer, o vas a decir como Josafat, tan bestia era yo. Mira lo que dice Génesis capítulo 15. Dios le dijo a Abraham, le dio una promesa, y mire cuándo se cumple esa promesa. Génesis 15, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Ah? ¿Qué propósito de Dios con el pueblo de Israel? ¿Ah? ¿Usted alcanza a entender eso? ¿Ya lo leyó o vuélvalo a leer? Entonces dijo Jehová a Abraham, ten por cierto, o sea, escucha lo que te voy a decir, Abraham, que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años, le dice. Abraham, acuérdate de esto. Y mira el 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice. Y después de esto, saldrán con riqueza. ¿Usted puede entender eso? Pastor, llevo 10 años orando y no he visto la respuesta. Dios le dice a Abraham, escucha Abraham, 400 años después, escucha bien esto. Dios le da una promesa a Abraham que él hará un propósito con el pueblo de Israel de llevarlos a la tierra de Canaán. Le dijo a Abraham, yo voy a cumplir mi palabra. Pero le dijo 400 años hoy, escucha aquí, Abraham le dijo. Estarán 400 años como esclavos en Egipto. Serán maltratados, tendrán aflicción, tendrán pruebas, serán soyugados, castigados. Pero le dijo, escucha esto, Abraham, que no se te olvide. Después de 400 años, dijo, yo sacaré al pueblo de Israel como lo he prometido. Dijo, y pasarán de ser esclavos a ser hijos. Pasarán de ser esclavos a ser libres. Pasarán de comer lo poco o lo que no había, saldrán con riquezas, le dijo. ¿Usted alcanza a entender eso? Cuando yo empiezo a leer la palabra, yo digo, wow, Señor, 400 años, ¿yo cuánto llevo? Y a veces nosotros decimos, Dios, pero es que llevo un mes ya orando y yo quiero ya la respuesta. No veo nada, 5 años, 10 años, 15 años. No te preocupes. El Señor le dijo a Abraham 400 años. Y déjame decirte, Dios lo que dice lo cumple. Después de 400 años, Dios llamó a Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud. Después de ser esclavos, tuvieron la libertad. Porque Dios dijo, ustedes son mi pueblo, son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo los formé, yo los escogí y por tanto dijo, se ha cumplido el yugo que había en contra de ustedes y yo hoy los libertaré.
400 años, hermano. Y Dios le dice, llegó el tiempo de hacerle ver. Escucha bien, es que esto me impresiona. Dijo el Señor, llegó el tiempo, le dijo a Moisés, de hacerle ver a Faraón quién es el que manda aquí. Llegó el tiempo, dijo, de hacerle saber que no fue hombre el que te llamó, fui yo el que te llamé. Y eso no es nada. Cuando tú sigues mirando la palabra, uno se sorprende. Y dice Faraón, el Señor, le dice al pueblo, todo le dice, lo que el diablo te robó. Escucha esto. Todo lo que el diablo te quitó, te robó, te maltrató en 400 años. Escucha bien esto. 400 años esclavizado ahí. Y dice la Biblia que al final del cumplimiento de la palabra de Dios, dice que el pueblo de Israel era esclavo, y un esclavo no tiene nada. Es miserable de todo. Pero me impacta lo que dice el verso 14, dice, vean. Mas la nación, mas de aquel que se metió contra ti, de aquel que levantó en contra tuya, mas de aquel que se opuso contra ti, aquel que te puso la zancadilla, aquel que esto le dijo, aquella nación que los oprimió, los maltrató, le dijo, yo castigaré a esa nación. Y ustedes saldrán. Pero mire cómo salieron, el verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán ¿cómo? Con riquezas. O sea, les dijo, 400 años Satanás le robó el sueldo. Y todo lo que Satanás le robó en 400 años, les dijo, se lo tiene que volver en un solo día. En un solo día. El gozo, la alegría, el maltrato, las lágrimas, la opresión. Dijo, ya no habrá más, porque ustedes, dijo, Satanás les volverá. ¿Y sabe qué dice la palabra cuando tú sigues leyendo? Dice que ellos salieron ricos, con alhajas de oro. Les entregaron todos los egipcios. Y el pueblo de Israel, los egipcios ahí haciendo una calle de honor. Y el pueblo de Israel con sus canastas. Yo me los imagino allá, con la manito así, ¿no? Digo, prepárense, porque Satanás en 400 años lo que les quitó se los volverá en un día. Imagínense, yo me imagino que todos empezaron a hacer esos canastos grandotes y cada uno allá. Y más de uno, vengan los bolsillos. No tiene nada. Dice la palabra de Dios que salieron ricos en gran manera. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Amén. Pasó 400 años que le dijo, y al final de los 400 años se cumple la promesa en el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿cuántos años llevas tú? ¿Cuántos años llevamos de pronto en ese desierto? ¿Cuántos años? 400 años después, Dios visitó a Israel. 400 años después, Dios juzgó a la nación de Egipto. 400 años después, Dios destruye a los enemigos del pueblo de Israel. ¿Usted puede imaginar eso? Y usted dice, Señor, llevo 3 meses y el diablo me tiene afligido. No te preocupes, si Dios lo dijo que lo va a destruir, Él lo hará. Tú no lo harás, Él lo hará por ti. No veo esto que se arregle, no veo el problema en mi casa, todo está mal. No te preocupes, solo confía en Dios. Si Dios dijo que te restaurará, te levantará, Él lo hará, pero no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo específico, Dios tiene un tiempo. Él no llega antes ni después, Él llega justo a tiempo para levantarte, Él llega justo a tiempo para darte fuerza. Si tus fuerzas se te terminaron hoy, no te canses, simplemente espera en el Rey. Dice la palabra que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tomarán, correrán y no se cansarán, levantarán alas como las águilas, los que esperan en el Señor.
años, ten paciencia tú y yo. No sé cuántos años van. No sé lo que te haya dicho Dios hace años atrás. No sé lo que Dios te profetizó por su misma palabra. Y te dijo, yo te engendré, yo te hice, mío eres tú. Y yo puse mis ojos sobre ti y nadie te arrancará de mi mano. Nadie es nadie al no hacer que tú mismo te salgas del propósito de Dios. Dios cumple. ¿Cómo cumple? Vemos que Dios llamó a Moisés y dijo, eres tú, le dijo a Moisés, eres tú el que vas a ir allá a libertar al pueblo de Israel. Escucha esto acá. Dios llamó a Moisés. ¿Y a cuántos nos ha llamado Dios acá? A todos. Hermano, si usted está en esa silla sentado, no es por casualidad. Déjeme decirle que ya Dios empezó a hacer algo con su vida. Déjeme decirle que Dios ya tiene un propósito contigo. Si tú estás sentado en esta silla, no es por casualidad. No es porque no tenías nada que hacer en la casa. Es porque Dios tenía ya el propósito y el día que era hoy para ti. Amén. Él lo tiene. Y le dice a Moisés, ven Moisés, tienes que ir. Y Moisés dijo, no, Señor, no sé hablar. Le dijo, yo no te estoy preguntando eso. Tienes que ir. Dios le dice a Jeremías, antes de que nacieses yo te escogí. Antes de que estuvieses en el vientre de tu madre yo ya te aparté y te di por profeta a las naciones. Jeremías no sabía, ¿y sabes qué dijo Jeremías? No, yo soy un niño, soy el más joven. Dijo, no hay problema. Seas niño, no sepas hablar. Seas joven, seas inmaduro. No sepas qué decir. Dijo, tienes que ir porque yo ya tengo un propósito contigo. Cuando Dios llama a Jonás, y Dios ve que la nación de Nínive que iba a ser destruida. Pero Dios dijo, Jonás, ven. Llévales la palabra a Nínive y dile que si no se arrepienten los voy a destruir. Y Jonás dijo, no, yo no voy. Le dijo, no, es que yo no te estoy pidiendo un favor, es que tienes que ir. ¿Y sabes qué hizo Jonás? Empacó su maleta y pagó un barco para otro lado. Ustedes conocen la historia. Cuando Dios llama a Jonás era para que Jonás fuera en un coche bala, sentado allá comiendo once. Yo me imagino Jonás con un todo rico allá. Yo me imagino con un paquete de esos de papas Margarita grande. No estoy haciendo propaganda, Margarita. Y le dijo, ve. Yo me imagino a Jonás todo bien. Dijo, no. El plan de Dios era que Jonás fuera cómodo, que fuera bien. Pero Jonás dijo, no quiero ir. Le dijo el Señor, vas a las buenas o a las malas, porque yo mi propósito lo cumplo en ti. A las buenas o a las malas. Mi hermano, yo le digo esto. Si Dios tiene un propósito y Dios te ha llamado a ti, mejor ve a las buenas y no vayas a las malas. Porque si tú y yo vamos a las malas, hay un pez preparado para ti. Hay un bocachico allá preparado. No quiero ir, dijo Jonás. Dijo, no, tú tienes que ir. Dijo, no quieres ir en coche bala, entonces te voy a enviar, dijo, como por el submarino. Y dice que el gran pez se tragó a Jonás y no lo botó en otro lado. Jonás no quería ir. Yo me imagino, dice la Biblia, que Jonás en esos 3 días dentro del vientre del pez, yo me imagino que Jonás se pegó la arrepentida más grande. Dijo, más bruto yo, mire aquí en esta oscuridad, yo a dónde cojo. Digo, ¿por qué no me fui a las buenas? Pero dice que Jonás, el pez no lo sacó ni en su hacha ni en Ibagué. Dice que el pez lo botó a la orilla de Nínive. Le dijo, hemos llegado a tu destino, Jonás. Hemos llegado a tu destino. ¿Y cuántas veces nosotros, Dios nos ha llamado? ¿Cuántas veces ha dicho, te necesito y tengo un llamado y un propósito contigo?
Y nosotros decimos, no, yo soy como Moisés. Dijo, no, nada, tienes que ir. No pongas excusas como Moisés, no pongas excusas como Jeremías, no pongas excusas como Jonás. Dios ya fijó un propósito en tu vida y ningún ser humano, ni el mismo diablo podrá impedir que el propósito de Dios se cumpla en ti. Amén. Así es que dígale a que está a su lado, va porque va, dígale, pero dígale. Va porque va. No lo piense dos veces. Porque si no hay un submarino preparado, lo que usted elige. Y mire que entramos a lo mejor, estamos aún apenas iniciando. Dios pudo haber enviado a otro. Dios le dijo a Moisés, no quiero ir, bueno, está bien, entonces hazte a un lado. Dios pudo haber enviado a otro en pos de Jeremías. Dios pudo haber enviado a otro en pos de Jonás, pero no era Jonás, no era Jeremías, no era otro, era Jonás, era Jeremías, era Moisés. No es otro el que está ahí, eres tú el que tiene que ir, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Amén. Eres tú. Soy yo. Nadie va a tomar tus cargas si tú no las tomas. Nadie va a encender tu fuego por otro, tu fuego en otro. No, nadie va a hacer eso. Tienes que ir tú. Hay gente, ¿sabes por qué? No es otro el que tiene que ir. Hay gente afuera que está esperando que tú le hables, que tú les prediques. Hay gente que necesita y tiene hambre y sed del evangelio. Hay gente que tiene sed de conocer al Salvador, al Mesías. Pero no es Moisés en este caso, no es Jeremías en este caso, no es Jonás. Ese es tú y yo, somos los que tenemos que ir y cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Afuera hay muchos que se están muriendo. La Biblia dice, son más los que se van a un infierno que los que se van al cielo. ¿Y cómo oirán? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién les predique? Si no hay quien les hable, ¿cómo se darán cuenta de su ignorancia del pecado? Si no hay quien les diga lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Somos tú y yo que tenemos que ir. ¿Somos qué? Tú y yo los que tenemos que ir. Hay otro. Y vuelvo y te digo, escucha esto. Te lo repito. Si yo creo que si usted está en esa silla sentado, no es casualidad. Dios no obra por casualidades, ni se mueve por casualidades. Si usted está sentado en esa silla es porque Dios tiene un propósito y está trabajando en usted ya. Dios está trabajando en tu vida. Vamos a ver acá. La mamá de Moisés. La mamá de Moisés. Cuando nosotros miramos la vida, Moisés nace y se levanta un decreto de muerte en contra de todos los niños. Y Moisés nace en el momento más difícil, más crítico. Pero ya Dios tenía un propósito en Moisés. Por eso te digo, no hay vida, ser humano, que pueda impedir lo que Dios ya trazó contigo y conmigo. No hay demonio que se pueda levantar. Entonces le dice Dios a la mamá de Moisés, levántate, hazte una arquilla calapeada y pon a Moisés en el río. ¿Cómo así en el río? ¿Qué mamá quiere desprenderse de su hijo? A ver, ¿dónde están las mamás? ¿Qué mamá quiere desprenderse de su hijo? No. A veces tiene uno 40 años los hijos y todavía está uno ahí. ¿Por qué no quiere desprenderse? ¿Sí o no? Nunca dejaremos de ser padres o madres. Nunca. Hasta que partamos. Y cuando la mamá de Moisés lo pone allá en la orilla del río y lo lleva. Y se fue derechito. ¿Para dónde cree que se fue? Y entonces la hija de Faraón dijo, yo tengo como calor, está haciendo bochorno aquí en Ibagué, está calentando.
Entonces la servidora, las criadas le dijeron: señora, ¿le preparamos la ducha? Dijo: no, yo no quiero ducha. Entonces le dijeron: señora, ¿le preparamos el jacuzzi? Dijo: no, yo no quiero jacuzzi. ¿Le preparamos la piscina? Dijo: no, yo no quiero la piscina. Entonces, ¿qué quiere? ¿Sabes qué dijo la hija de Faraón? Yo quiero irme al río a bañarme. Mira el propósito de Dios. La hija de Faraón, severo, mansión que tenía, y no quiso bañarse en la casa en que las llaves eran de oro. Dijo: yo quiero irme al río. Y allá en el río venía el propósito de Dios con la vida de Moisés. ¿Y sabes qué hace Dios? El propósito que Dios tenía con Moisés, dijo: voy a meter al libertador al palacio del enemigo del pueblo de Israel. Dijo: voy a meterlo. Y él mismo ahí, cuando lo coge la hija de Faraón, llegó allá y le dice: Faraón, ¿y esa niña qué? ¿Y ese niño qué? No. Ay, ¿y sabes qué hizo Faraón? Empezó después a preocuparse: ¿y el niño dónde está? A ponerle cuidado. Dijo: ya le compraron la leche. Y Faraón pendiente de Moisés. Dijo: ve, dijo, el niño ya necesita, ¿qué? Necesita inglés, traigamos la mejor maestra. Dijo: él va a estudiar en la mejor escuela. Y Faraón, preocupado por Moisés, ya estaba preocupado. Dijo: Dios, yo voy a utilizar el palacio para llevar a mi libertador allá. Y dice que Moisés fue creciendo y fue estudiado. ¿Sabes qué? Cuando Dios tiene un propósito en ti, ni el mismo diablo aún podrá permitir que el diablo te zarandee, pero nadie podrá impedir lo que Dios va a hacer contigo. Solo créelo, nadie lo va a impedir. Dios lo hará contigo, así como lo hizo el Señor con Moisés. Lo metió al palacio y fue, yo me imagino, para... Ay, tan lindo. Ay, ya lo cogió como nieto. ¿Ah? Empezó a consentirlo y preocupado por darle la leche ese 26. Dijo: denle la mejor. Cuando Dios traza un propósito contigo, usará hasta el mismo diablo para bendecirte. Amén. Moisés estudió en las mejores universidades de Egipto. Vuelvo y te digo, varón y mujer que estás acá, tú me oyes. No habrá ser creado que impida el llamado tuyo. No lo habrá. Ni el mismo diablo se podrá oponer al llamado que Dios tiene contigo. Dios lo cumplirá. Así como hizo con Elías. Lo perseguían para matarlo y después se metió a la cueva y dijo: Señor, ¿yo qué hago? De nada me sirvió ver descender fuego del cielo. De nada me sirvió ponerme allá como servidor y ahora ve aquí cómo estoy. Y le dijo el Señor a Elías: no te preocupes, que no morirás de hambre. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y le dijo que yo me encargaré de tu la cena. Ya no encontrarás ese ratón allá de rodillas orando, porque yo proveeré para lo tuyo. Le dijo: yo estaré ahí. Dijo: es más, Elías, vamos a hacer algo. Si estás preocupado por esto, dijo: yo voy a usar unos cuervos que te sustenten. Y Dios dice que todos los días le llevaban pan y agua a Elías. Yo no me imagino. Si Dios usó unos cuervos, también Dios usará hasta el peor enemigo para bendecirte. Y el peor enemigo de pronto puede ser un canal para que tú seas ahí y seas de bendición en la vida de esa persona. Amén. Hermano, esto es... Jehová usó a la hija de Faraón. No fue casualidad. Todo lo tenía planeado Dios. Por eso le dijo a Jeremías, antes, escucha, Jeremías le dijo: antes de que tú nacieses, yo ya tenía el destino para ti. Antes de que tú nacieses, yo ya tenía el propósito, y nadie te va a arrancar de mis
manos al no hacer que tú, le dijo Jeremías, te salgas de ella. Por eso hay alguien que dice, a veces que dice en oración, Señor, no me suelte de tus manos. Él nunca suelta a nadie. Somos nosotros que nos soltamos de ellas. Por eso no le digas, Señor, no me sueltes de tu mano. Él nunca te soltará. Y por eso le dijo en Génesis 28, dijo, yo estaré contigo, le dijo a Jacob. A Jacob le dijo, ten cuidado esto, Jacob le dijo. A pesar de que eres mentiroso, usurpadero, tramposo, hipócrita, ladrón, le dijo. Oiga, le dijo a Jacob, yo cumpliré lo que he dicho en tu vida. ¿Quiere leerlo? Vaya a Génesis 28. Señor, yo he fallado, he cometido errores, he pecado tras pecado. No te preocupes, toma la determinación hoy y vuélvete a tu Creador. Vuelve y reconócelo en todos tus caminos. Vuelve y reconócelo porque Él te levantará. Él no te llamó para juzgarte. Él no te llamó para condenarte. Él te llamó para hacerte un bien al postrer, dice. ¿Qué dice ahí? Génesis 28, 15. Y escucha bien, esta palabra es para ti, iglesia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Como diciendo, no importa donde te metas, el diablo no te tocará, no te tocará. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. ¿Hasta qué? Hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que yo cumpla mi propósito en ti. Y Él lo hará. Él lo hará. Ay, santo Dios mío. Hermano, vuelvo y te repito, no fue casualidad que Moisés se criara en el palacio. ¿Qué fue? Educado en las mejores universidades. No era una casualidad. Eso fue el plan divino de Dios para la vida de Moisés. Cuando tú miras la vida de José, Dios tenía un propósito en la vida de José. A pesar de que los hermanos lo vendieron, lo maltrataron y le tenían envidia. Después lo echaron a un pozo allá y lo dieron por muerto, y más encima vienen unos acreedores, lo compran y después esos vuelven, lo compran y lo revenden. José parecía un pan en una vitrina. Una subasta, el que más da. Yo me imagino, y José dijo, no, si yo tuve un sueño, Dios. Yo miraba que aún los otros manojos se inclinaban al mío. Y los hermanos le dijeron, ¿qué porquería se fumó anoche? ¿Qué se metió? José, ¿estás bien? Dijo, sí, estoy bien. ¿Y qué miraste en ese sueño? Que los manojos suyos de ustedes se postraban al mío. Digo, este sí se salió de casilla. Digo, echémoslo un pasibate. ¡Yo qué sé! ¿Y sabe qué dijo? El propósito de Dios ya estaba en José. Después fue a la cárcel. Y Dios le da la interpretación de sueños. Trajeron todos los adivinos, agoreros, cuantos por haber. Y nadie podía interpretar el sueño que tuvo él. Y dice alguien, un copero que estuvo preso con José, dice, varón, yo conozco a uno que tiene la sabiduría y interpreta sueños. ¡Ve por él! Y llega José y lo mira ya. Le dice, ¿usted qué es verdad? Y le dice, dime el sueño. Y empieza a decirle el sueño, a declararle el sueño. Y José le dice, lo que tú has visto son 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y estos son 3 años y medio que vendrá de hambre y 3 años de prosperidad. Y vendrá esto y así. Y si tú no acumulas. ¿Y sabes cuál fue el plan de Dios con José? Que después de ser oprimido, rechazado por toda la humanidad, querían impedir el mismo ser humano, el propósito de Dios. ¿Sabe qué dijo Dios?
yo lo cumpliré en él. Y dice la Biblia que fue el segundo en el mando. ¿Cuántos creen que Dios cumplirá el propósito en ustedes? Amén. Así es que, hermano, Dios no importa, escúchame bien aquí ya para terminar. No importa lo que vivas hasta el día de hoy. Yo solo quiero refrescar algo hoy. El Señor. ¿Hace cuántos años te habló algo Dios atrás? De pronto 10, 15, 20 años, 15 años, 5 años, te dijo Dios algo que iba a hacer contigo. Te dio una palabra y te dijo: yo te usaré, te levantaré, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Donde tú estarás, yo estaré contigo. Lo que tú harás, yo lo respaldaré. Si tú oras por un enfermo, ese enfermo se sanará en mi nombre. Le dijo: tranquilo, yo tengo el ministerio para ti. Dijo: yo se cumplo, y lo que en el camino quiera desarreglarse, yo lo arreglaré. Si algo se va a imponer contra ti, contra tu propósito, mi propósito y el tuyo, dijo: yo quitaré a un lado esa piedra. Pero nadie le dijo: se podrá impedir. ¿Hace cuánto Dios te habló y te dijo: tú eres mío y yo ya te escogí? Pastor, no sé hace cuánto, yo no lo sé, pero Dios le dijo a Abraham: hoy, y dentro de 400 años verás que mi palabra no vuelve vacía. Pastor, yo tengo que esperar 400 años, no lo sé, pero lo que sí sé es que muchos morirán sin ver el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos somos los que truncamos el llamado de Dios, el propósito de Dios en nosotros. ¿Y quieres verlo en algo? Terminando aquí, dice que el pueblo de Israel sale y salió una generación. Yo me imagino esto, yo no sé. Si aquí que somos muchos, a veces nos toca hacer fila para entrar. Amén. Amén. Y a veces, si el culto es a las 9, tenemos que estar a las 8 porque para entrar eso demora mucho. Amén. ¿Usted se imagina el tiempo que se demoró el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo? Dice que aproximadamente eran más de 1,5 millones de habitantes. Más. Escucha esto, yo no sé, a veces nosotros los seres humanos como que no entendemos la magnitud, la infinita misericordia, el infinito poder de Dios, que a veces lo limitamos. Usted se imagina el Mar Rojo abierto y más de 1,5 millones, pongámosle 2 millones para no ir tanto allá, 2 millones pasando ahí por la calle de honor. Y eso sin contar vacas y chivos y animales. Y sin contar el oro y la plata que llevaban ellos. Usted se imagina, pregúntese esto: ¿qué tiempo se demoró el Mar Rojo abierto a derecha y a izquierda? Hasta que el pueblo de Israel pasara. Y no pasaron corriendo, pasaron cantando. Y dijeron: ya no más el mundo. Ya no vuelvo atrás, dijeron. Nos vamos a nueva vida, a lo que Dios prometió, ya no más. Ahí pasaron, ¿quién? Los que obedecieron la palabra de Dios. Y cuando tú miras, dice que pasaron ahí más de 1,5 millones, pero no todos ellos entraron a la tierra de Canaán. No todos ellos vieron el propósito, la promesa que Dios había hecho a Abraham. No la vieron ellos todos, sino que la mayoría de la generación murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a la palabra de Dios. No permitieron que el propósito se cumpliera en ellos. Y entraron los que obedecieron a la palabra de Dios. Mis amados, Dios cumple. Y lee este texto que no nos podemos ir sin nosotros leerlo. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de promesa? Amén.
¿Cuántos creen que Dios cumple lo que promete? Por eso tú y yo tenemos que vivir para Dios. No podemos hoy participar de la mesa del diablo y mañana de la mesa del Señor. ¿Qué dice ahí? ¿Lo encontró? Esta es una promesa para ti. Dice Filipenses capítulo 1 verso 6. Yo no sé usted qué va a hacer, iglesia. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, amén. La perfeccionará, cumplirá hasta la venida de Cristo por su iglesia. Él cumplirá su palabra. Él lo hará. Si usted no lo entiende, vuélvalo a leer, iglesia. Vamos todos en voz ahí. Verso 6, Filipenses 6, capítulo 1, verso 6. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en mí, diga, en mí, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, quiere decir que Dios ya te había apartado, te escogió y te eligió porque el propósito de Él lo cumple, porque lo cumple en tu vida. Qué bendición. Mis amados, cierra los ojos. Bendito Dios y Padre amado, gracias. Porque sabemos que eres un Dios de poder, de gloria. Eres un Dios que cumple, Señor, cada promesa que está escrita en tu palabra. Señor, dile, ayúdame, Señor, a buscar cada día tu misericordia. Y dile, Señor, y ten misericordia de mí. Y dame fuerza, Señor, para seguir y avanzar. Gracias te damos, eterno Rey, por tu amor y tu bondad. Porque hoy me voy firme y creyendo en tu palabra, dile, que lo que tú empezaste en mí, se cumplirá, lo terminarás, Padre. Porque el salmista David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo hará en nuestras vidas. El único problema no es las adversidades ni el diablo, somos nosotros mismos a veces. Iglesia del Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.